Es muy común que al pensar en el campo, o sea, la primera imagen que nos venga a la mente sea una especie de postal idílica. Claro, el paisaje perfecto. Exacto. Un paisaje súper verde, perfectamente iluminado al amanecer, una brisa tranquila y, no sé, tal vez una figura a lo lejos sembrando la tierra con absoluta paz. Sí, una pintura romántica y la verdad muy reconfortante. Totalmente. Pero hoy, en esta nueva inmersión profunda, vamos a desarmar esa visión romántica. Vamos a sumergirnos en la enorme brecha que existe entre el rol absolutamente vital que juegan las mujeres rurales en la economía global y, bueno, las barreras monumentales que enfrentan a diario. Y es un viaje necesario, porque esa tranquilidad visual de la postal que mencionas nos ofrece una categorización muy sencilla del mundo agrario. Digamos que es una visión pacífica que nos protege un poco de la complejidad real que hay detrás de la producción de nuestros alimentos. Así es. El problema es que cuando nos acercamos a esa pintura y observamos detenidamente quién está sosteniendo ese paisaje, o sea, la imagen idílica se desmorona por completo. Hay una realidad estructural que funciona como un campo minado de barreras invisibles. Completamente de acuerdo. Y para aterrizar esto, nos vamos a enfocar específicamente en las realidades de Colombia y Venezuela. Todo esto desglosando unos apuntes epistemológicos extraídos del capítulo académico La mujer en el contexto sociocultural diverso de América Latina. Este texto fue publicado por el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. Y mira, este análisis es fundamental porque el texto no solo describe un sector demográfico al azar, establece de inmediato una postura analítica fuerte. Nos dice que la inclusión equitativa en la actividad productiva y educacional es una cualidad inherente a la condición humana. Ajá, Pero en la práctica, lo que expone es que estas mujeres son literalmente la columna vertebral de nuestra seguridad alimentaria. Tienen una presencia constante, sistemática, que sostiene funciones familiares, económicas y socioculturales. a ver, vamos a desempacar esto un poco, porque quiero hacer una pausa en un término técnico que acabas de mencionar. El material base describe esto como una cuestión epistemológica. Sí, suena complejo. Bastante. O sea, es una palabra que suena a clase de filosofía de posgrado. ¿Qué significa exactamente cuando hablamos del campo y de las mujeres que lo trabajan? Es una excelente pregunta. A ver, la epistemología estudia cómo construimos el conocimiento, cómo sabemos lo que sabemos. Ok. En este contexto, significa que la forma en que definimos a la mujer rural determina su existencia misma ante el Estado y la sociedad. O sea, ¿cómo las etiquetamos? Exacto. Si las leyes, los censos y las políticas públicas usan definiciones limitadas, estas mujeres simplemente dejan de existir en los registros oficiales. Y claro, si no existes en el papel, pues no recibes inversión, ni derechos, ni protección. Claro, lo que no se nombra no existe. Así de simple. Y antes de enfocarnos en América Latina, creo que necesitamos entender el peso global de estas mujeres. Los datos son asombrosos y justifican por qué es tan urgente analizar este vacío. Totalmente. Los números ponen todo en perspectiva. Mira, datos de la FAO del año 2020. Las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial. Un 25%. Sí, pero el dato que realmente impacta es que ellas producen el 50% de los alimentos del mundo. Es una locura si lo piensas. La mitad. La mitad de todo lo que se consume a nivel global pasa por sus manos. Y además, datos de la OIT de 2019 indican que representan el 40% de la fuerza de trabajo agrícola en el mundo. Es una fuerza productiva de proporciones titánicas. Pero aquí entra la barrera estructural de la que hablábamos. Según un reporte del Land Portal en 2020, a pesar de ser hiperproductivas, sufren una desigualdad brutal en pleno siglo XXI. Sí, porque uno pensaría que si produces la mitad de la comida del mundo, tendrías un poder económico enorme. Pues no, carecen de acceso equitativo a servicios públicos básicos. Hablamos de educación, salud, agua. Además, no tienen derecho a la propiedad de la tierra, ni a créditos, ni a mercados. Y para rematar, a menudo no tienen poder de participación política ni de decisión dentro de sus propios hogares. Es una paradoja tremenda. Me gusta hacer esta analogía. Es el equivalente a ser la directora ejecutiva y la jefa de producción de una corporación multinacional gigante que alimenta a medio planeta, Ajá. pero operando bajo el estatus legal y financiero de una pasante no remunerada. Es una analogía perfecta. Y un estudio de Introdec en Chile señala precisamente esto.
la invisibilización de su aporte económico. Todo esto se agrava por la falta de infraestructura. Como la falta de agua o electricidad, supongo. Exacto. Imagínate producir alimentos a gran escala sin agua potable ni electricidad constante. Eso multiplica su carga de trabajo a niveles extenuantes. Y lo fascinante aquí es entender cómo llegamos a este punto. ¿Cómo es físicamente posible que produzcan tanto si están en tanta desventaja? Y mira, lo fascinante aquí es que la ruralidad en sí misma no es el problema principal. Vivir en el campo no tendría que significar pobreza. Claro, la tierra en sí da riqueza. Así es. El verdadero problema son los mandatos sociales discriminatorios. El sistema económico global, de hecho, se beneficia enormemente de esta invisibilidad. Al no pagarles lo justo o al mantenerlas sin derechos, el costo de producción de los alimentos se mantiene artificialmente bajo. Claro, el sistema se ahorra toda esa plata a costa de su trabajo no remunerado. Exactamente. Es un subsidio invisible que paga la mujer rural con su desgaste físico. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque para entender por qué se invisibiliza su trabajo, primero hay que darse cuenta de que el estereotipo que tenemos de la mujer rural está completamente equivocado. Totalmente. La cultura pop nos ha condicionado mucho. Sí, o sea, los medios nos han enseñado a pensar que la mujer rural es solo alguien que está sembrando la tierra en su pequeña parcela. Una señora con un asadón y ya. Y esa es una visión súper reduccionista. Los académicos Nobre, Brito y Parada, en 2017, argumentan que el concepto de mujeres rurales debe usarse precisamente para dar visibilidad a sus similitudes, pero también a su inmensa diversidad. Porque no son un grupo homogéneo para nada. Para nada. De hecho, la definición de la UNCUYO de 2021 es clave aquí. Ellos dicen que las mujeres rurales son aquellas que, residan o no físicamente en zonas rurales, realizan actividades vinculadas a la productividad sustentable. A ver, espera. Residan o no físicamente en zonas rurales. Exacto. Pueden vivir en la periferia de una ciudad, pero estar vinculadas al campo. Hablamos de recolectoras, asalariadas, artesanas, microemprendedoras y, por supuesto, amas de casa. ¡Wow! Eso cambia todo. Porque si pensamos críticamente cómo pueden funcionar las políticas públicas si siguen operando bajo el estereotipo del asadón y la granja. Si el gobierno ignora a la artesana o a la microemprendedora, esas mujeres quedan fuera de cualquier ayuda. Ese es el gran problema epistemológico que mencionábamos al principio. La falta de una definición precisa en el pasado es lo que permitía que su aporte al Producto Interno Bruto pasara desapercibido. Claro, no encajaban en la casilla del formulario del censo. Tal cual. La FAO en 2017 ya destacaba esta diversidad. ¿Viven en campos? Sí, pero también en selvas, en bosques, cerca de ríos. Son indígenas, son afrodescendientes, campesinas de todas las generaciones. Y me imagino que muchas hacen más de una cosa a la vez. La mayoría es lo que la UPA llama la doble jornada. Muchas trabajan en la explotación agrícola familiar, que no es remunerada, al mismo tiempo que son empleadas asalariadas en otro sector para poder sobrevivir. O sea, trabajan gratis en su tierra y luego tienen que ir a buscar un sueldo afuera. Así es. Por eso, reconocer esta diversidad de conocimientos y roles no es solo un tema de palabras, es un acto epistemológico y, sobre todo, de justicia económica. Definitivamente. Bueno, ya que redefinimos quiénes son realmente estas mujeres, veamos el terreno físico donde operan. Vamos a hacer un acercamiento al territorio colombiano. Un caso súper complejo. Demasiado. En Colombia, la propia noción de campo ha tenido que ser reescrita desde cero por su complejidad social. La ruralidad colombiana es un continuo. No es que la ciudad termina en una línea recta y empieza el campo. Exacto. Se hace presente incluso en las periferias de las urbes. Sí, y geográficamente se concentra mucho en los extremos del país y en toda esa zona inmensa que separa la región Caribe del centro andino. Y hay un contraste extremo, ¿no? Muy extremo. Por un lado, tienes estas zonas de paisajes hermosísimos con una riqueza cultural y ambiental invaluable. La postal de la que hablábamos. Esa misma. Pero por otro lado, esas mismas zonas son sinónimo de olvido gubernamental. Estamos hablando de niveles altos de pobreza, exclusión y una historia de violencia rural muy profunda. Tan profunda que obligó al Estado a cambiar las reglas del juego. La Misión para la Transformación del Campo en 2014 tuvo que reclasificar todo el territorio.
Se dieron cuenta de que no podían tratar todo lo que no fuera ciudad de la misma manera. Claro, tuvieron que crear 4 categorías distintas. A ver, son ciudades y aglomeraciones, zonas intermedias, rural y una muy específica, rural disperso. Esta última la añadieron en el Censo Agrícola de 2013-2014. Y es una categoría vital para entender el aislamiento. Totalmente. Para mí, tener estas 4 categorías es como tener 4 realidades o incluso 4 países distintos operando bajo una sola bandera. Y aquí me surge una duda enorme. Si ya vimos todas las barreras que enfrentan, ¿cómo sobrevive una mujer rural en la categoría de rural disperso, frente a un entorno histórico de olvido y violencia? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta requiere superar lo que llamamos concepciones esencialistas. Concepciones esencialistas. Sí, o sea, pensar que el campo o el campesino tiene una esencia fija, inmutable en el tiempo. La pobreza y exclusión en Colombia nos muestran que no se trata solo de aplicar un modelo económico impuesto desde arriba, desde la capital. Hay que entender al campesinado desde sus propias comunidades. Ya veo. Por eso surge el concepto de nueva ruralidad, propuesto por expertos como Pérez en 2004. Es un enfoque interdisciplinario. Suma la sociología y la economía agraria. Entendiendo que el campo ya no es solo agricultura pura y dura. Exacto. Es todo un ecosistema social. Hay una gran influencia urbana ahora. Las zonas rurales están adoptando costumbres cotidianas urbanas, hay cambios en la alimentación, en cómo construyen sus casas, en el uso de la tecnología. Claro, tienen un celular con internet, pero quizás no tienen un acueducto. Esa es la disonancia. Y la mujer en la zona rural dispersa sobrevive adaptándose a esa nueva ruralidad, creando redes de apoyo, pero bajo una presión constante. Entonces, a ver, si en Colombia el gran desafío es gestionar esta ruralidad tan vasta, tan compleja y cruzada por distintas violencias y categorías, en Venezuela nos encontramos con un fenómeno totalmente distinto. Completamente diferente y muy dramático. Sí. Hablamos de un éxodo histórico masivo que literalmente ha vaciado el campo. Para poner contexto, la definición técnica local en Venezuela considera como rurales a las poblaciones con menos de 2.500 habitantes. Ajá, una definición demográfica estricta. Y bajo esa métrica, el cambio ha sido brutal. El país pasó de ser un 66% rural en 1936 a tener apenas un 11,68% de población rural en 2021. Es una caída libre. De 66 a menos de 12%. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Me genera un asombro total pensar en la inmensa presión que debe recaer sobre los hombros de las pocas mujeres rurales que quedan allá. Y claro, esto plantea una pregunta importante, porque esa pequeña población actual, ese 11%, está concentrada mayoritariamente un 51% en 7 estados clave. Barinas, Falcón, Lara, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia. Exacto. Y la extrema urbanización del país ha dejado a este pequeño porcentaje lidiando con condiciones de vida extremas. Hablamos de espacios con escaso o nulo transporte, sin servicios municipales, la luz eléctrica es intermitente o solo llega a ciertas zonas. Lo cual afecta a todo. Y si no hay electricidad para bombear esa agua, la carga de trabajo manual se vuelve inhumana. Especialmente para las mujeres, que tradicionalmente están ligadas al cuidado del hogar y al sembradío. Están sosteniendo la agricultura de un país entero en medio de una falta de infraestructura crítica. Así es. Enfrentan un doble aislamiento. El aislamiento geográfico, por estar en zonas rurales despobladas, y el aislamiento de recursos básicos. Todo esto sumado a un deterioro creciente de los recursos naturales y una situación general de marginalidad económico-social. Es una resistencia al límite de la capacidad humana. Totalmente. Bueno, para ir recapitulando el viaje que hicimos hoy en esta inmersión profunda, comenzamos con esa revelación impactante de que las mujeres rurales alimentan al 50% del mundo. Un dato que no se puede olvidar. Sí, destruimos el estereotipo clásico de quienes son, viendo que son artesanas, microemprendedoras, jefas de familia. Luego analizamos la complejidad territorial en Colombia, ese contraste entre riqueza y olvido estatal, y la necesidad de entender la nueva ruralidad. Y terminamos observando ese dramático aislamiento demográfico y de servicios en Venezuela, con un campo vaciado. Y esto es crucial para quien nos escucha. Queremos que quede claro que este conocimiento no es solo
sociología lejana de un libro académico. Quien escucha debe ser consciente de que cada vez que un alimento llega a su mesa, es altamente probable que detrás de esa cadena de suministro haya una mujer lidiando con estas barreras invisibles. Es que el atajo para estar verdaderamente informado es saber de dónde viene nuestra supervivencia básica. Así es. Y quiero dejar a la audiencia con un pensamiento final, una reflexión que es bastante provocativa e inquietante. A ver. Si las áreas rurales están adoptando cada vez más costumbres urbanas y al mismo tiempo las condiciones de aislamiento y falta de derechos se mantienen, ¿qué va a suceder con la seguridad alimentaria global y con los saberes ancestrales cuando el último eslabón de esta cadena decida irse? O sea, cuando esta diversa y agotada mujer rural se vea forzada a abandonar el campo definitivamente. Es una posibilidad muy real. ¿Sí? ¿Qué comeremos cuando esa postal idealizada del campo se quede de una vez por todas vacía?